existiría contracción de las fibras musculares. La siguiente, general. La siguiente diapositiva. La siguiente, Josué, ya, ahí está. Ahí está ¿cómo se llama? Un resumen de lo que vamos a hablar enseguida. ¿Cuál es el mecanismo general de la contracción muscular? El mecanismo general se inicia en un estímulo que viaja por la fibra nerviosa, donde dice axón terminal de la motoneurona, y que va a ir hasta las fibras musculares. En esa terminal, el nervio secreta un neurotransmisor, que es la acetilcolina, y esta acetilcolina a su vez actúa sobre la membrana de la fibra muscular, ¿no es verdad? Esta acetilcolina, para salir de la parte nerviosa, de la terminal nerviosa, tiene que abrir los canales de acetilcolina para generar un cambio de la polaridad que ya explicamos. Lo positivo se vuelve negativo y lo negativo se vuelve positivo. Inmediatamente que ha actuado la acetilcolina, actúa el sodio, que entra para generar o coadyuvar la acción de la acetilcolina más el sodio, ¿no es verdad? Este sodio va a cambiar el voltaje. Esto viaja a lo largo de toda la fibra muscular, a lo largo de la membrana, y se despolariza todo, ¿no es verdad? Se despolariza toda la membrana. A su vez, una vez que ya se está despolarizando, comienza a actuar el calcio. Este calcio, que está en el retículo sarcoplásmico, ahí está, vamos a ver que sale, actúa dentro de la célula, sale, vuelve a reingresar, es decir, se recicla después de unas fracciones de segundo. Esa es la bomba de calcio que está en el retículo sarcoplasma. El calcio nunca se pierde. Se utiliza, vuelve a acumularse en el retículo sarcoplasma. El mecanismo molecular de la contracción muscular consiste en el deslizamiento de la miosina que está enganchada a la actina y la desplaza ¿a quién? A la actina. Entonces, el mecanismo de la contracción muscular, en conclusión, es el deslizamiento de los filamentos de actina sobre la acción a través de los puentes cruzados, ¿no es verdad? Que liberan calcio y también liberan energía, es decir, liberan ATP que se va a convertir en ADP. La siguiente, por favor. Este es un esquema para mostrar cuándo el músculo está relajado y cuándo está contraído, ¿no es verdad? Vamos a ver que cuando está en contracción hay acortamiento del músculo, ¿no es verdad? Y el retículo libera las moléculas de calcio dentro de la bomba de calcio dentro del retículo sarcoplasmático. La siguiente, por favor. Muy bien. Vamos a ver ahora las características de los dos más importantes elementos que constituyen el músculo esquelético, que son las moléculas, o mejor dicho, los filamentos de miosina y los filamentos de actina. Los filamentos de miosina, que son 1500, es la mitad de los de la actina, porque la actina está 2 y al medio queda, ¿quién? La miosina, es más gruesa. Por moléculas de miosina, ahí está el tamaño y el peso molecular. Están constituidas del cuerpo, la cola y la cabeza, dos cabezas. Están constituidas de dos cadenas
pesadas que tienen un peso molecular de 200.000 y de dos cadenas ligeras que tienen un peso molecular de 20.000. Vamos a ver que tienen las dos cabezas, ¿no es verdad? Y tienen los puentes, ¿qué? Cruzados. Ahí está, como un palito de golf, ¿no es verdad? Este puente cruzado tiene una estructura como si fuera un ganchito para desplazar a quién, a la actina. La siguiente, al lado derecho, vamos a ver los filamentos de actina que están formados por, ¿cómo se llama? Por tres estructuras. La actina, la G-actina, la troponina y la tropomiosina. Vamos a ver que es una doble hélice, igual que la molécula de miosina, ¿no? El filamento de miosina, perdón. Filamento de actina y de miosina, ambos son dos cadenas enroscadas. Las claras, las que se ven un poco más claritas, son las F-actina y las rojitas más oscuras son las de tropomiosina. En la estructura que es la actina van a estar los puntos activos y encima, en la parte más periférica, vamos a decir, está el complejo de troponina, ¿no es verdad? La siguiente, por favor. La siguiente. La interacción de los filamentos de miosina sobre los de actina. Vamos a ver que hay una inhibición del filamento de actina por el complejo troponina-tropomiosina. Cuando interviene el magnesio, se genera un complejo de miosina que va a producir una activación del filamento de actina por los iones de calcio. Es el calcio el que va a generar la activación de las moléculas de actina que se van a unir a las de troponina C y que van a descubrir los puntos activos. Ahí vemos el mecanismo, es como un gancho, ¿no? Que genera un desplazamiento de ¿quién? De la activa, de la actina. Ese desplazamiento, ese golpe, se llama golpe activo. A través de eso, ¿no es verdad? De la estructura que tiene como un palito de golf, que tiene su bisagra, tiene su cabeza, va a desplazar ¿a quién? A la miosina. Entonces vamos a ver que hay una interacción de la actina activada y los puentes cruzados de miosina. A este mecanismo se llama la teoría de la cremallera. En los autos hay una, un, un rodamiento, vamos a decir, una parte del motor genera el movimiento de los ejes del motor de un auto a través de este sistema de cremallera, que generan fuerzas intermoleculares y generan un golpe activo que va por los puentes cruzados, ¿no es verdad? Y que generan una contracción. De nuevo la pregunta, ¿cuál es el mecanismo intrínseco de la contracción del músculo? El deslizamiento. ¿De quién se desliza? La actina. ¿A través de quién? De la miosina. ¿A través de quién? De sus cabecitas, sus bisagras que hacen un movimiento como golpeteo. A ese golpeteo que genera un gasto de energía de ATP que se va a convertir en ADP, eso va a generar un golpe activo y un desplazamiento de la siguiente general. La principal fuente de energía para ese desplazamiento y generar la contracción es el ATP, que genera un cambio químico. Va a hacer que el ATP va a perder un fosfato y se va a convertir en
ADP. A este mecanismo, a esta generación de energía, que genera ¿qué? Un trabajo, una pérdida de un fosfato, se llama efecto Fehn. Cuanto más gasto energético tengamos, vamos a tener mayor trabajo muscular. La fuente de energía, como hemos dicho, es a través de fenómenos químicos, ¿no es verdad? ¿Qué estructuras intervienen? Los puentes cruzados, la bomba de sodio, la bomba de calcio, la bomba de sodio y calcio, el neurotransmisor que es la acetilcolina, ¿no es verdad? ¿Cuántas fuentes de energía existen? Existen tres: la foscreatina, la glucólisis y el metabolismo oxidativo. En el esquema este de la diapositiva donde está la flecha, hay una relación de la longitud del sarcómero con respecto a la tensión generalizada. Lógicamente que si un músculo tiene una contracción pequeña, primero va a gastar poca energía, pero puede ir aumentando el trabajo. El trabajo genera calor y el trabajo genera gasto de energía. El efecto de la longitud. Si yo estiro mi brazo lo más que pueda, estoy generando un gasto de energía mayor. Si yo genero un pequeño desplazamiento, pues voy a tener una pequeña cantidad de gasto de energía, y esto está relacionado con la tensión. ¿Qué es la tensión? Es el grado de resistencia que producen las fibras musculares ante un determinado movimiento. La siguiente, por favor. Relación de la contracción con la carga. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, levanto este lapicero, voy a generar el gasto de energía en proporción al peso y a la velocidad en que realizo un determinado movimiento. Si yo cargo un libro más pesado, voy a gastar más energía y probablemente, vamos a comparar, un lapicero puedo hacerlo rápido, ¿no es verdad? Porque es liviano, pero un quintal de azúcar levantar lo hago con más gasto de energía y a menos velocidad. Entonces, dependerá la velocidad de la carga con la cual estamos levantando, ¿no? Todo trabajo genera gasto de energía. El trabajo es la relación de la carga multiplicado por la distancia. Vamos a continuar. ¿Cuáles son las fuentes de energía? Ya les decía, ¿no? La fosfocreatina, ¿no? La fosfocreatina, que va a cambiar el ATP en ADP y convirtiendo la creatina en fosfocreatina. Es un gasto de energía, pero hay una inversión, pues el ADP también puede convertirse en ATP. El segundo mecanismo de gasto de energía del músculo es la glucólisis. Todos los días ingerimos alimentos que se van a traducir en glucosa. Tomemos glucosa, hidratos de carbono, esto van a llevar en bioquímica y todo se va a convertir en ¿qué? En glucosa. ¿Para qué? Para generar un cambio del ADP y que va a formar ¿qué? ATP, ¿no? Y finalmente se va a producir un ¿qué? El ácido piruvato. Y el metabolismo oxidativo es una glucólisis oxidativa de los nutrientes. Estos son los principales responsables de la energía que tiene un músculo para generar una contracción muscular. La siguiente, la eficiencia de la contracción. Un músculo se contrae, gasta energía. Un músculo se contrae con eficacia, quiere decir
genera un porcentaje de aporte de energía que se va a convertir ¿en qué? En trabajo. Esto genera calor, gasto de energía. Esto genera una contracción inicialmente lenta, calor, se gasta el calor y luego cuando hacemos un movimiento no es rápido. Generamos primero lento y luego más rápidamente. Generamos una contracción rápida. Esa energía está, ¿por qué? Constituida por el ATP, que va a determinar un grado de eficiencia. Un músculo es eficiente, mucho más eficiente, cuando gasta menos energía, ¿no es verdad? Pero cuando levantamos un quintal, pues vamos a gastar más energía y a veces el músculo tiene que adaptarse a ese peso, a la distancia y al peso, es decir, a la carga y a la distancia, para generar un trabajo. Esa eficiencia máxima está en relación con la contracción y con una velocidad máxima. La siguiente, características de la contracción del músculo. Vamos a ver que hay dos tipos de contracción: las contracciones isométricas y la contracción isotónica. La isométrica, como está en el lado izquierdo, ¿no? No se acorta el músculo, mientras que las contracciones isotónicas, estamos comparando, los acortan a una tensión constante. La contracción, ¿cómo se llama? Isométrica va a estar contra una carga, ahí está un peso, ¿no es verdad? Y la contracción isotónica no se acorta, se contrae contra una fuerza y necesita un transductor. Ahí está eso como un relojito, es un transductor electrónico. Estas características de los espasmos isométricos se registran en los diferentes músculos, ¿no? Dependerá la duración y la fuerza de contracción del tamaño del músculo, de la distancia, del gasto de energía. Por ejemplo, un músculo ocular pues va a gastar poca energía, dura poca su contracción. Mientras el músculo sóleo, el que está en rojo, va a gastar mucho más tiempo y va a gastar mucho más energía. La siguiente. Entonces vamos a ver que existen fibras grandes, vamos a decir, y fibras pequeñas. Hay fibras musculares rápidas frente a fibras musculares que lentas. Las unas se llaman rojas, hay otras intermedias y otras blancas. Las rojas son pequeñas, contienen alta cantidad de mioglobina, que es la forma de hemoglobina que hay en el músculo, tiene muchos capilares, genera un sistema aeróbico, necesita oxígeno, una resistencia a la fatiga alta, una contracción lenta, una potencia muy baja y una resistencia muy alta. Las intermedias, seguimos todavía. Las intermedias van a tener un diámetro intermedio, contienen, vamos a decir, a la mitad de lo que contiene el músculo rojo, ¿no es verdad? Que así se llama. Mientras las blancas son fibras grandes, poca cantidad de mioglobina, tienen pocos capilares y lo opuesto de las rojas, tienen un metabolismo anaeróbico. La resistencia es baja, hay una contracción al revés, rápida, potente y poco resistente. En el otro lado de la diapositiva vamos a ver la mecánica de la contracción del músculo esquelético. Vamos a ver ahí la médula espinal.
que está constituida por dos sustancias, la sustancia blanca, que es periférica, y la sustancia gris, que es central. La sustancia gris tiene sus astas posteriores, sus astas laterales y sus astas anteriores. De las astas anteriores van a salir las fibras motoras eferentes y descendentes, que van a ir a inervar o van a producción muscular de una fibra o un conjunto de filamentos, fibras o el músculo. A esta unidad se llama unidad motora o neuromotora, ¿no es verdad? Terminal. En la parte inferior estamos viendo que estas fibras o estos axones motores eferentes y descendentes van a ir a inervar determinadas cantidades de fibras del músculo esquelético. Por lo general, cada fibra muscular tiene una terminación nerviosa. Este impulso que viene desde el área 4, desde la circunvolución frontal ascendente, viene a la médula, es regulada por los ganglios basales y va a terminar en la unión neuromuscular. La siguiente, por favor. Cuando se suman las fuerzas, es decir, hay más cantidad de gasto de energía, ¿no? Generalmente se produce por el principio del tamaño. Pueden haber fibras musculares muy eficientes y ser delgadas o pequeñas, o ser muy excitables. Lógicamente, si son fibras musculares más gruesas, van a gastar más energía, van a ser menos eficientes. ¿Qué es la sumación de la frecuencia? Si nosotros estimulamos al músculo en forma intermitente, se va a sumar y va a poner en un momento en que ya no necesitamos producir un impulso y produce ¿qué? La tetanización, ¿no es verdad? Que es una fuerza de contracción 3 a 4 veces por kilo peso por centímetro cuadrado. Es decir, hay como espasmo muscular, es una contracción permanente. Los cambios de la fuerza muscular al inicio de la contracción. El efecto de la escalera, el efecto trepé. La primera contracción después de un periodo prolongado de reposo puede ser mucho más pequeña que la contracción 10ª o 14 o 15, ¿no es verdad? Esto está viniendo, como les decía, desde el lóbulo frontal, es regulado por los ganglios basales, es regulada la distancia, por ejemplo, por el cerebelo y va a terminar a nivel de la unión neuromuscular. Si nosotros hacemos una contracción permanente de un grupo de músculos, como los jugadores, puede llegar a gastarse la energía, puede agotarse el ATP y se genera la fatiga muscular. La fatiga muscular no es nada más que el gasto de energía del músculo esquelético. La siguiente. Ahí vemos que el cuerpo tiene todos los músculos esqueléticos insertados en una determinada superficie del hueso. Ahí están los músculos occipitales, los músculos del pie, los músculos del bíceps, por ejemplo, en el brazo, ¿no es verdad? Y van a tener una mayor o menor potencia, una mayor o menor resistencia, y van a tener un apoyo. Todos los músculos tienen un sistema de palanca, ¿no es verdad? Una parte del cuerpo está contraído, está insertado, y la otra lo hace también a través de ¿quién? De los tendones, ¿no? La unión de los tendones. ¿Qué es la coactivación de antagonistas? Cuando se genera un movimiento, resulta del juego antagónico de músculos extensores y músculos flexores. Cuando hacemos
pesas, por ejemplo, permanentemente, generamos una remodelación. El músculo aumenta de volumen, ¿no es verdad? Pero cuando no movemos un músculo, vamos a generar la atrofia. La atrofia es la disminución de los, miren, ahí está el ejemplo, el músculo normal, y al otro lado está el músculo atrofiado, ¿no es verdad? Donde hay las fibras musculares y los filamentos se vuelven más delgados, hay una disminución del tamaño, de la fuerza y de la movilidad, ¿no es verdad? Esto genera, lógicamente, cuando un músculo dice músculo que no se usa, se atrofia. ¿Qué es la hiperplasia? Es la duplicación, ¿no?, de las fibras musculares. Mientras que la hipertrofia es el aumento de una sola fibra muscular. La siguiente, por favor, y es la última, creo. La siguiente. ¿Qué produce la sección de un nervio que inerva un grupo de músculos o una fibra muscular? Vamos a producir una atrofia muy rápida, muy violenta, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una sección medular, se genera una atrofia en 3 meses, se disminuye el tamaño de las fibras, hay una disminución en la función, y si no se hace una fisioterapia pronta y oportuna, pues el músculo se llena de tejido fibroso y de tejido adiposo. Cuando hay una sección, una fractura, después de haberse estado inmovilizado mucho tiempo, por ejemplo, en la poliomielitis hay una atrofia generalizada de varios grupos musculares. ¿Qué es la rigidez cadavérica? La rigidez cadavérica es una persona cuando se muere, ¿no es verdad? Va a producir una rigidez cadavérica. Esa rigidez cadavérica está producida por la destrucción ¿de qué? De los lisosomas de los músculos que van a producir una contracción permanente. Y finalmente vamos a ver qué es la distrofia. La distrofia es una variedad ¿cómo se llama? De una alteración muscular cuando ésta no se usa. Este tema es corto, al igual que el que sigue, que es la continuación. Y pues vamos a continuar el día miércoles, igual 7:20. Le agradezco a Josué Flores, muy gentil, y nos vemos el miércoles 7:20. Muchas gracias, hasta que les vaya bien. Hasta luego, doctor, gracias. Luego, gracias. Hasta luego, Hasta luego, doctor. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.